Bueno, vamos a revisar de aquí hasta las 11, porque a las 11 hay otro acto de la Corte, ahí mismo ya en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, allá en el centro de la ciudad. Pero en su informe, Claudia Sheinbaum destacó que el salario mínimo aumentó 12% en 2025, incremento histórico en términos reales, al que calificó como un acto de justicia. Destacó que entre 2018 y 2024 la pobreza pasó de 41.9 al 29.5%. Atribuyó estos avances a la continuidad de las políticas sociales instrumentadas por el expresidente López Obrador. Eso es, entre otras cosas. También hizo un análisis, ¿no?, en materia de salud, enfatizó, ahí es un asunto siempre, usted y yo lo sabemos, que queda en relatividades. Se enfatizó que el acceso es gratuito y de calidad para garantizar el derecho constitucional de México. Aseguró que se han consolidado los servicios médicos públicos mediante el fortalecimiento del IMSS, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado e IMSS Bienestar. La presidenta adelantó que al cierre del año va a 31 nuevos hospitales en más temas de salud. La presidenta también señaló que hay abasto de medicamentos en hospitales públicos que alcanza el 90% en todos los centros de salud y hospitales. Asunto que, pues mire, la verdad es que en este caso concreto del abastecimiento no hay, bueno, son los dichos pues de la presidenta, pero algunas cifras no necesariamente van de la mano con lo que hoy se dijo. Y también, por ejemplo, que Pemex es una empresa rentable, también hace rato hablábamos con Rosanetti y nos decía bueno, que en sentido estricto con los números oficiales es un asunto que no es exactamente así, ¿no? Pero bueno, a ver, hablemos de todo esto, la impresión que tiene Mauricio Merino, profesor, investigador de la Universidad de Guadalajara, articulista del periódico El Universal. Y Mauricio, con enorme gusto te saludo y te has de imaginar que sé que está siendo muy tarde, pero pues es el tema, mi querido Mauricio. Mira, hasta te ayudamos para que vayas todavía armando más tus opiniones sobre el asunto y ya a ver cómo le haces mañana en la universidad. Gracias y buenas noches. Qué día, ¿verdad? Sí, qué día. Ha sido un día de locos bueno, no de locos. A ver, es que estamos teniendo ahí, ¿qué pasó? Que traemos ahí, espera Mauricio tantito, porque estaba metiendo un audio, ¿no? Sí, ¿ya lo tenemos a Mauricio? Sí, Mauricio, ahora sí vámonos contigo, perdón, se estaba metiendo un audio que nos hacía ruido, no había ningún boicot ni cosa parecida, créemelo. Yo creo que era el ventilador que tenía yo puesto. Con ese calorcito. Adelante, Sí, Mauricio, ¿cómo ves? llueve. ¿Sabes qué pasa? Que llueve y se vuelve bochornoso el asunto. Sí. No estoy hablando de la política mexicana, ¿eh? Estoy hablando Sí. Adelante, del clima. Mauricio. Nada, a ver, déjame primero, si es que cuando me dijeron que iba a hablar contigo me puse a hacer una especie de balance, ¿no? Sí, Entonces, yo creo que a mí me gusta mucho, la verdad, que la presidenta Sheinbaum no esté haciendo obras emblemáticas como su mentor, López Obrador, sino que la inversión pública esté ya asumida como lo que es, como siempre ha sido así. Ella dice que no, pero siempre ha sido asumida como el motor del desarrollo en México. Y está haciendo obras útiles, carreteras, está incrementando la red de trenes, que me parece un muy buen proyecto, para pues, que la gente se pueda mover en tren y la carga también pueda ser trasladada de un lugar a otro de una manera más económica. A mí eso me parece muy bien, la verdad. En lugar de estar haciendo refinerías nuevas o en fin, no digo más, ¿no? Las obras estas de Andrés Manuel López Obrador, que fueron tan debatidas en su momento. Ella está en la infraestructura pública y yo creo que eso hay que celebrarse. Creo que ha hecho una buena mención a los programas sociales, 850,000 millones de pesos ya para los programas que ellos llaman del bienestar, aunque hay que advertir que la mayor parte de esos dineros, o por lo menos de los beneficiarios de esos programas, son las personas adultas mayores que no necesariamente corresponden al grupo de mayor
pobreza del país, sino que se distribuye parejo, ¿no? 6,200 pesos bimestrales para más de 13 millones de personas adultas mayores. Santo, santo y bueno. Creo que es buena cosa que esté pugnando porque todos los jóvenes que quieren estudiar el bachillerato lo puedan hacer en una escuela cercana a su casa y que tengan una salida técnica. Esto es algo que sucede en varios países europeos, Javier, no solo en bachillerato, sino también en universidades, que los jóvenes no tienen que estudiar una carrera larga siempre, Sí, sino que pueden optar por un título técnico. Y es algo que está empujando Claudia Sheinbaum. Yo creo que es una buena idea, la verdad. Y están pugnando por ello desde la Secretaría de Educación Pública. Em, Efectivamente, creo que pues está defendiéndose de la ofensiva, por así decir, de Donald Trump. No cambió el discurso, no anunció ninguna ruptura, nada, ¿no? Sigue con la misma lógica y preparándose para la visita que todos esperamos con terror casi. ¿No es cierto? De Marco Rubio, del secretario de Estado, que por cierto luego se va a Ecuador, y te recuerdo que con Ecuador tenemos muchos problemas sí, de país a país por aquello de los cárteles mexicanos que también han tenido una fuerza muy, muy destructiva en Ecuador, ¿no? Desde hace ya rato. Hay problemas muy serios diplomáticos y hay problemas serios de seguridad compartidos con Ecuador. Bueno, ese mantuvo en sus tres. Habló, por supuesto, con mucho énfasis de las 18 reformas constitucionales. Dijo que había 19, pero se refirió a 18, que son un montón. sí. Ahora, para no entrar en el detalle, a mí me llamó mucho, mucho, mucho la atención, y sí lo echo de menos, que no haya habido una sola mención a la reforma electoral. Yo creo que la presidenta Sheinbaum dijo, ahí me voy a meter en un berenjenal. ¿Y para qué? ¿No? Entonces, como si la reforma electoral no existiera, cuando en realidad es la última, a lo mejor es la 19, ahorita que lo estoy viendo, hablando contigo, dijo 19 y solo mencionó 18. A lo mejor era la 19, la reforma electoral, pero no hablo de ella, Javier. Sí, Se la brincó olímpicamente y no es trivial el asunto. Luego, me cayó muy mal, sinceramente, lo digo así, me cayó mal a mí, cada quien con su opinión, cuando dijo, bueno, ya estamos haciendo 390,000 viviendas para las personas de bajos ingresos en el país. Y entonces dijo, de 60 metros cuadrados, ya no los cajoncitos que hacían antes. 60 metros cuadrados, y añade, ya no los cajoncitos que hacían antes. 60 metros cuadrados para una familia con dos hijos, digamos, ya te imaginarás, querido Javier, lo que les sí, espera. sí. Eso me parece muy mal, la verdad. Todo este asunto de hacer viviendas, así quiere hacer 1,000,000 y ya van por 390,000, ya va bastante avanzado. Me parece bien que haga hospitales, me parece muy bien que haga laboratorios, etcétera, pero creo que dijo dos cosas que a mí también me cayeron gordas. Perdón por mi lenguaje coloquial. Una es que no hay desabasto de medicamentos. Pues sí, sí hay desabasto de medicamentos. Ha sido uno de los graves problemas que ha enfrentado ella, lo heredó, este problema del gobierno del presidente López Obrador. El presidente López Obrador nunca lo resolvió y ella pretende resolverlo con camioncitos que van a distribuir medicamentos a pedido, como Uber, ¿no? Sí, O Didi o algo así. No, no sé cómo lo están haciendo, pero desde luego hay un problema de desabasto de medicamentos. Decir que ya el 90% está cubierto quiere decir que 10% no está cubierto y quiere decir por lo menos que una cantidad muy relevante de mexicanas y mexicanos no está siendo atendida por el sistema de salud. El INEGI nos acaba de decir que el número de personas no atendida por el sistema de salud se ha más que duplicado durante el sexenio del presidente López Obrador y no se corrigió todavía hasta donde tenemos noticia, menos que en 10 meses
esos datos hayan cambiado, Javier. Ujú. Pero me cayó más gordo, sinceramente, que dijera, esos que dicen mentiras y calumnias sobre el desabasto de medicamentos, no, no son mentiras ni calumnias, son los datos oficiales del INEGI, son los datos de las distintas instituciones que se han dedicado, nos hemos dedicado a documentar ese problema. Es un problema que afecta a la vida Ujú. de millones de seres humanos en México, más de 30 millones de seres humanos. No es cosa menor, Javier. Entonces ahí me cayó, la verdad, muy mal ese comentario. Pasó muy rápido, a pesar de todo, por el tema de la seguridad. Dio los datos de reducción de homicidio, dio los datos de feminicidios que también han disminuido, etcétera. Anunció los ejes de la estrategia que tiene en sus manos Omar García Harfuch y poco más. Digamos, le dedicó muy poco tiempo al tema. Y por último, querido Javier, que es un tema que a mí me resulta particularmente interesante pues porque me he dedicado a estudiarlo por muchos años, eh, pues pasó por encima el problema de la corrupción que la sociedad Ok. mexicana sigue viendo como el segundo problema más importante después de la inseguridad. Dijo nada más el cambio de nombre de la Secretaría de la Función Pública a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, y en un par de ocasiones dijo, cuando no hay corrupción es mejor, ¿no? Y ya no hay corrupción. Un poco en el mismo tono de su mentor, el presidente López Obrador, que decía lo mismo, ¿no? Decía, ya no hay corrupción. No, bueno, si hay corrupción, sí tenemos un problema con eso. Sí tenemos, por cierto, información oficial derivada de la misma secretaría de la que habló y del Sistema Nacional Anticorrupción que nos revela que falta muchísimo por hacer en esa materia. Entonces, bueno, para no aburrir a tu auditorio, aquí me quedo, querido Javier. Oye, ese, con este tema de la corrupción, fíjate, las evaluaciones que hay de la presidenta, digamos, su nivel de popularidad no baja del 70%. En algunos casos llega al 78, 80, Sí, que ya he visto en pocos lados, pero está en 70, 75, diría yo, que es sí, buenísimo. Ningún sí. presidente, Mauricio, ha tenido eso en su primer año. No, Incluso, sí, se ha incluso, tenido. Fíjate que sí. sí. No, perdón que te A ver, contradiga, perdón. porque no tengo los datos a la vista, pero no al revés. Los presidentes en México tienen niveles de aprobación muy altos cuando arrancan, querido Javier. No, no, decía que sí, pero me refiero a ese nivel de 75%, no sé si alguien lo haya tenido. Es a lo que me... Habrá que Habrá que pero yo revisar. creo que tuvo, no sé, no tengo los datos a la vista, pero no es así espectacular, ¿eh? De verdad no lo es. No, Lo es a la salida, al final, sí, como fue el caso de López Obrador, ese sí. Pero al arranque, la gente en México es muy bondadosa, sí, querido sí, sí. Javier, Ah, bueno, pero de ti- cualquier manera, independientemente de eso, sí, que es un nivel alto, muy alto. agregaría lo siguiente. La forma en que la sociedad mexicana la aprueba, pero al mismo tiempo evalúa lo que está Ah, sí, pasando en el país, no tiende a ser alta, tiende a ser baja. Por ejemplo, en materia de corrupción, en materia de sí, seguridad, en materia sí, económica está más o menos pareja. sí. Ahí ese es otro. En materia de salud tiende a estar bajo, ¿no? No, no alto, pero está pareja, digamos, si quieres 50-50, ¿no? Y casi todos los indicadores, tienes razón, que uno puede revisar. Yo sigo mucho a Consulta Mitofsky, por ejemplo, ¿no? A Roy De Campos, Roy Campos. que efectivamente va haciendo estas evaluaciones con mucho cuidado. Y sí observo lo que tú dices, ¿no? Hay una aprobación a la persona de la presidenta de la República que no se compadece de la desaprobación a las políticas públicas en estas tres materias que acabas de mencionar, en particular la seguridad, la economía y la corrupción. Por cierto, en materia de economía, me produjo inquietud que la presidenta hablara de un crecimiento potencial del 1,4%, si no me falla la memoria, de la economía para 2025, cuando que el Banco de México acaba de sacar las cifras ya revisadas con una cifra, siendo optimista, del 0,6%. Yo revisé las declaraciones y los datos presentados por Jonathan Heath, por ejemplo,
que dice, bueno, ya no caímos en recesión, eso es buena noticia, en México no está. Recesión quiere decir que de plano no solo no creces, sino que decreces, Ujú. vas para atrás. Dice, ya no estamos en ese ir para atrás, pero sí estamos en un estancamiento. Son las palabras no mías, sino de Jonathan Heath del Banco de México al presentar el 0,6% como la estimación que hace pues la instancia oficial de estos temas. La presidenta habla de otra cifra, no sé de dónde la saca, y a mí me parece que es particularmente delicado también, querido Javier, porque la economía mexicana pues me recuerda un poco el caso del 94. ¿Te acuerdas Sí. que decía Pedro Aspe, creo que es el autor? Ahí algo pasó. Pedro Aspes, el autor. Ahí me quedé. Adelante, Mauricio. Nos quedamos con ¿Ya me Pedro Aspes, escuchas el ahí? autor. Adelante. ¿Me escuchas ahí otra vez? Muy bien, muy Sí. bien. Nos quedamos con Pedro Aspe. A lo mejor porque mencioné ese nombre. Es que la economía estaba cogida con alfileres y creo que le atribuyen a Aspe decir, bueno, ¿y por qué se los quitaron? Sí, sí. ¿No? La economía vuelve a estar cogida de alfileres, la Sí. verdad. Dependemos en buena medida de la evolución de los aranceles establecidos por Donald Trump, por tanto, de la visita del próximo miércoles y sus consecuencias. Y dependemos también de que el famoso Plan México, que no está mal, el presidente está convocando a invertir al sector privado, con dándoles seguridades en su inversión, está bien, pero dependemos de que efectivamente suceda y que efectivamente el empleo que se genere, querido Javier, no sea el empleo derivado o bien de decisiones políticas como las que venturosamente se tomaron para incorporar el seguro social a las y a los trabajadores de plataformas digitales. Ujú. Es algo por lo que habíamos pugnado varias organizaciones de sociedad civil desde hace tiempo y ya se logró, pero es que ahí entraron como 1 millón de personas al Seguro Social de un solo tiro. Pero la mayoría de trabajadoras y trabajadoras del país, querido Javier, sigue siendo informal. Es decir, no tiene seguridad social, no tiene derecho a la jubilación, no va a tener pensión, por lo tanto, y no tiene toda la protección social que debería ofrecer el Estado. Entonces sí estamos con muchos problemas económicos. Yo hubiera preferido a una presidenta menos optimista con la economía, no solo por la verdad, sino porque se le puede revertir, ¿no? Ahí. Y- y si en materia económica se te revierte, querido Javier, el gobierno la va a pasar muy mal. Espero que no suceda, de veras que espero que no suceda, pero está cogida de alfileres. Te mando un gran saludo, Mauricio Merino. Muy buenas noches. Te abrazo mucho, querido Como Javier, y siempre, gracias. alguna vez. Pero mucho gusto saludarte, Mauricio. Gracias de nuevo.